Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Estamos empezando un ciclo dentro de lo que estamos hablando del tema del narcotráfico sumamente importante. Y si tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, explico por qué hay tanta confusión a veces en el tema del narcotráfico. Y esto resulta ser uno de los grandes dilemas, de los grandes problemas de gente que no ha trabajado el tema desde adentro y que no comprende las diferentes posiciones. O sea, se recuerda, y les he venido insistiendo, y disculpen la redundancia, pero amigos y amigas, la idea aquí es darles información relevante, información interesante, y verlo desde un punto de vista muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ya sea porque están escritos por periodistas, están escritos por escritores de libros del tema, por individuos que lo ven desde un punto muy diferente a lo que nosotros, que lo hemos trabajado, que lo hemos venido estudiando, que lo hemos venido analizando, le damos hoy en día. Y entonces, una de las cosas que notamos constantemente, y le digo, lo notamos porque además se le voy a decir, esto que estamos haciendo no es la primera vez que lo hacemos, porque lo venimos a hacer en YouTube. Estas presentaciones nosotros las venimos ya hablando desde mucho tiempo en conferencias, en seminarios, en todo esto. Entonces ahora ustedes tienen la oportunidad de verlo aquí en YouTube, y entonces se va a punto. Pero lo que le hemos venido presentando a ustedes, lo que le he venido yo comentando a ustedes, es esa idea de que el narcotráfico es muy complejo y que no se lo puede simplificar. Por eso simplificar soluciones, diciendo, si hacemos esto, esto va a pasar. Si hacemos esto, esto va a pasar. Le comento, y como le dije anteriormente, muchas de las cosas que constantemente se repiten, porque, le digo, hay gente que no tiene mucha creatividad y siempre repite lo mismo. Si quisieran, hicieran esto y esto y se acabaría esto. Nada de que si quisieran, si se hiciera esto y esto, ha servido. Amigos, amigas, como les comenté anteriormente, todas esas ideas que la gente constantemente insiste de que si hacemos esto va a pasar esto y se va a acabar esto, no han servido. O sea, usted no está diciendo nada nuevo si usted insiste que si se hiciera esto, ya se ha hecho. Y se lo puedo demostrar en distintas campañas, en distintas misiones, en distintas inversiones en países, en nuestros países, en Latinoamérica y en países de cultivo como en el caso de la amapola, como Afganistán, el Oriente. O sea, hay ya muchas de esas cosas ya se han implementado y no sirven directamente. Se acaba una cosecha y plantan otra. Hay todo un cuento detrás de eso. Y el negocio del narcotráfico es tan voluble, tan soluble, tan mezclado, que no lo puede controlar un sistema. He aquí por qué es un poco ridículo pensar que hay gobiernos, que hay países que controlan el narcotráfico. No se puede controlar. Que se benefician del narcotráfico, que colaboran con el narcotráfico, porque los narcos distribuyen, que ayudan, sí. Pero que lo controle un sistema, nah, eso nunca va a ocurrir. Puede ser en un país pequeño. Si usted tiene un país de 3, 4 millones de habitantes, 7 millones de habitantes, y usted tiene una producción ilegal de algo, sí se puede correr, obviamente. Pero controlar el negocio de la narcotráfico, particularmente si considera que es un negocio internacional, primero, que considera todas las situaciones que yo le presenté, desde la cosecha hasta los precursores químicos, hasta la producción, hasta la transportación, hasta la distribución, usted ve que no hay un solo individuo que controle todo, porque el momento es, entienda esto, vamos a decir que un país tiene una producción de la droga, no importa, usted elija la droga que le guste, tiene una producción de droga y vamos a decir que tiene la planta, la procesa, la cosecha, la procesa, la termina, tiene control. Pero una vez que ese producto salió de ese país, ese gobierno no puede hacer nada. No existe. No existe el control de ese gobierno. Que es una de las razones, amigos y amigas, por qué a veces tenemos países
que son muy grandes y que tienen distintas zonas de distribución o de producción de ciertas drogas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque en esos lugares, es una perfecta radiografía de lo que le estoy diciendo, lo que ocurre muchas veces es que la gente que tiene controles y que tiene situaciones en un estado, en una provincia, no es transferible a la otra. Porque en la otra tiene un sistema político distinto, por ejemplo, un gobernador distinto, un jefe de policía distinto. Incluso le digo, si usted tiene, como en algunos países, zonas militares que dividen el país, la zona militar del sur con la del centro y con la del norte no se comunican entre ellos, porque el narco no va a pagar a una zona. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese cargamento de droga sale por ejemplo, de una parte del país y va a atravesar la otra? He aquí por qué, y ya lo voy a explicar más adelante, hay tantas luchas, tantas peleas de poderes entre carteles, entre que se matan constantemente y se enfrentan entre, incluso, le voy a decir, corruptos policías y militares entre sí y causan un debacle enorme. Entonces, esto es importante. Ahora, una vez que todo este negocio que yo le expliqué se consume y llega al país de destino, ¿no? Vamos a usar, siempre usamos, porque estamos aquí y porque tenemos el derecho de hacerlo, a Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando toda esa droga llega a Estados Unidos? Porque esta es una cosa muy interesante, porque una de las preguntas, y le vuelvo a repetir, no me quiero adelantar porque tenemos mucho para hablar. Una de las preguntas que constantemente se nos hace, ¿por qué Estados Unidos no mete a sus narcos en presos? ¿Por qué Estados Unidos no tiene grandes narcos? ¿Por qué Estados Unidos no tiene...? Esto se lo voy a ir explicando más adelante, pero lo que le voy a comentar ahora tiene un poco que ver con eso. La distribución de droga a nivel calle es enorme. Son miles y miles de distribuidores en todo el país. No hay un solo distribuidor. Esa mentalidad del caudillismo, que sí existió en alguna época, digamos, ¿te acuerdas? Y si tuvieron oportunidad de ver videos anteriores sobre la era de la ley seca, donde se distribuía alcohol, sí había las mafias italianas, las judías y las mafias irlandesas, controlaban la distribución de licores, pero era un país pequeño y eran ciudades nada más, o sea, no se distribuía por todo el país. Entonces, estas mafias, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, todos estos otros países tenían su distribución y era fácil controlarlas, porque había ciertos puntos que entraban y salían. Pero ya después que digamos han ido pasando los años, esos controles ya no son tan así. Sí hoy en día, quiero que entienda, sí hoy en día cuando usted va a ciertas ciudades grandes de Estados Unidos, hay mafias individuales, de grupos delictivos, de todo tipo, no solo de hispanos, porque una de las cosas que también me llama la atención, y le digo, entiendo que no tienen este conocimiento y ver eso, pero una de las cosas que me llama la atención es ¿por qué todos los narcos son latinos? ¿Quién le dijo eso a usted? A mí me gustaría saber quién le dijo a la gente, a ustedes, por ejemplo, la gente que me pregunta, que en Estados Unidos todos los narcos son hispanos. ¿Quién? ¿Qué le dijo? Es cierto que la distribución, es cierto que la producción, y si usted no lo entiende esto, que es inevitable que en muchos de nuestros países se cultiva esta droga, es obvio que de ahí sale. Pero la distribución de droga ya a nivel narcomenudeo, como se conoce, no tiene nada que ver con de dónde viene usted. Usted puede ser colombiano, mexicano, argentino, chileno, o puede ser checoslovaco, ruso, puede ser israelí, o sea, la distribución en Estados Unidos no es hispana. Esa es una ridiculez pensar. Ahora, que hay focos de pandillas latinoamericanas, por ejemplo, en ciertas partes del país, por ejemplo, si usted va al sur, a la Florida, si usted va a ciertos sectores en Nueva York, si usted va a ciertos sectores en el sur, en California, si va a ciertos sectores fronterizos, obviamente ahí la influencia. Pero escúcheme una cosa, hay pandillas italianas, hay pandillas
europeas de todo tipo, hay pandillas rusos, hay pandillas asiáticas, que distribuyen y que no se comunican entre sí. Esa es otra realidad. Entonces, empecemos por ahí. Tenemos que entender que la distribución de droga en Estados Unidos no es controlada por un solo grupo. Jamás lo ha sido. Y más hoy en día se ha entendido. Porque además hay otro problema. Muchas de estas culturas, acuérdese, he aquí por qué cuando yo hablaba del delito en Estados Unidos, y usted, si ha tenido oportunidad de seguirnos por mucho tiempo, vio esos videos. Pero si no vio esos videos, amigo, amiga, usted no puede entender el tema. Estados Unidos es un país que está formado de millones de personas que han venido de todo el mundo. Esas culturas tienen sus formas de pensar y sus socioeconómicos, políticos y demás. Bueno, ¿sabe qué? Esas mismas culturas tienen sus grupos de distribución de droga. ¿Ok? Por ejemplo, los afroamericanos, los negros en Estados Unidos, generalmente lidian con las familias o con los adictos de la raza negra. Esa es una realidad. O sea, ellos le venden a cualquiera, pero van a sospechar de todo el mundo menos de ellos. Los italianos le venden a un grupo de la gente que funciona a ellos, los hispanos generalmente con ellos. O sea, toda esta influencia que yo le estoy diciendo tiene mucho impacto que ver. Les cuento una pequeña anécdota para que se den cuenta de lo que estamos hablando. No lo estamos hablando pues se nos canta y que no tengo nada que decir y lo leí en algún libro. Cuando yo era policía en Los Ángeles, que trabajaba como agente encubierto, como policía encubierto, como oficial de policía, que le digo, en esa época tenía mucho pelo, andaba sucio en la calle, iba yo a lugares donde sabía que se vendía droga, ¿no? Y me introducía. Y le voy a contar una historia en particular. Una vez entramos en un parque bastante amplio, en el que sabíamos eso que se vendía droga. Y lo que hacíamos era, como el parque era muy grande, entrábamos por distintos puntos del parque y tratábamos de identificar quién vendía droga. Y obviamente, pues sí se daba cuenta, porque le digo, los que venden droga tienen una forma de actuar muy peculiar, como se dice. Entonces, recuerdo una vez que entré yo a un parque, me encontré con un vendedor y me dice este chico, que era obviamente hispano, me dice, oye, no te puedo vender ahora porque está la policía aquí ahora comprando. Los gringos, esos que están ahí, esos son narcos. Y no te puedo vender. Ven, dame 10, 15 minutos y vuelve. Bueno, le cuento esta tontería, que a lo mejor es estupidez, para que se dé cuenta de lo que estoy hablando. De que no es que ellos vendían, o sea, ellos consideraron que yo era obviamente un adicto y que me podían vender a mí porque yo era hispano y porque no concebían que un tipo hispano a lo mejor fuera un agente encubierto. Era la mentalidad. Pero los rubios, compañeros míos, ojos azules y demás, compraban de los rubios ojos azules de ellos. Y los negros, compañeros míos, policías, compraban de los negros. O sea, me explico, para que entienda lo que es esto, porque esto es muy importante que lo comprenda, para que entienda cómo funciona el tema de las ventas. Yo los voy a llevar paulatinamente a que vean cómo esto influencia. Porque esta parte de la venta callejera es donde el tema del narcotráfico cambia totalmente. O sea, todo lo que he venido hablando yo hasta ahora, de su cosecha, de su producción, de la empacada, del almacenamiento, del transporte, eso es interesante saberlo y es importante que lo vea, porque eso es lo magno. Pero ahora lo voy a poner en la calle, en lo que es la distribución, porque sin esto no funciona. O sea, ok, yo le traje la droga aquí a Estados Unidos, pero esta gente que trae la droga, ellos no tienen vendedores. Hay algunos grupos que sí, pero la mayoría no se intrometen en eso. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Porque es muy difícil para mucha de esta gente introducirse en ciertos niveles en los que ellos pudieran ser muy buenos vendedores de drogas. Para eso están los locales. Y esto es lo que estamos hablando. El negocio de las drogas cambia drásticamente cuando ya estamos hablando de la venta a minoreo. Y esto es un tema que lo vamos a seguir explicando. Amigos y amigas, los invito para que veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.